Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 17. Taibón. Dígame, por favor, ¿ya está lista mi medicina? Exactamente una vez al día, a Mao Mao se le permitía salir de la habitación en la que estaba confinada, para ser llevada bajo vigilancia, a Zenmei. La habitación de Zenmei era tan lujosa que uno nunca hubiera creído que estaba en medio de una fortaleza. El suelo estaba cubierto por una gruesa alfombra de fabricación extranjera, y los muebles eran igualmente exóticos. Los aromas del té, las flores y la miel flotaban en el aire. La dueña de la sala estaba recostada en un sillón, y una dama de compañía le pulía las uñas de la mano izquierda. Un joven se arrodillaba cerca de ella y le masajeaba los pies. La habitación desprendía un intenso olor a incienso. Detrás de Zenmei había una gran cama en la que algunas mujeres se revolcaban y reían. También había otro olor en el aire, a alcohol. La habitación olía a pura decadencia. Mao Mao olfateó audiblemente. Es una especie de mezcla, pensó. Una base de agua de almizcle, cortada con varios otros ingredientes. Las mujeres que descansaban en la cama parecían extrañamente letárgicas, era difícil saber si se trataba de la embriaguez o de otra cosa. Loulan estaba detrás de Zenmei, comiendo un bocadillo. Suirei se peinaba. En otro entorno, podrían haber parecido dos hermanas compartiendo un dulce momento. Aquí, solo parecían maestro y sirviente. Creo que aún tardará un poco más, respondió Mao Mao. Qué bien, es así. Con un gesto de su abanico, Zenmei hizo salir a Mao Mao de la habitación. Una vez que estuvo a salvo en el pasillo, Mao Mao dejó escapar un profundo suspiro. Entonces vio una cara familiar que miraba en su dirección. Oye, boticaria. Ese tono de sabelotodo, era que nunca le había dicho específicamente su nombre, y en realidad no se lo habían presentado, de ahí que la llamara simplemente boticaria, punto. Detrás de él había una dama de compañía que ella tomó por su cuidadora, junto con otros 4 chicos. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó amablemente. Lo que ella quería decir era, sí, ¿qué pasa, mierdecilla? Pero no era el momento ni el lugar. Incluso Mao Mao tenía un sentido de la autopreservación, y con la dama de compañía, y su fornido guardia presentes, no podía permitirse el lujo de insultarle. Espeluznante, exclamó. Tengo muchas ganas de pegarle. Mao Mao se prometió a sí misma que la próxima vez que estuvieran a solas, le daría el beso de su vida. Aunque, por desgracia, no parecía que fuera a tener la oportunidad de hacerlo pronto. Si no necesita nada de mí, señor, me gustaría volver a mi habitación. La situación de Mao Mao distaba mucho de ser ideal, pero no se opuso a lo que estaba haciendo. Se le proporcionó un suministro de medicamentos que habría servido admirablemente incluso en un consultorio médico adecuado, aunque muchos de ellos estuvieran envejeciendo. Y estaba encantada de tener tantos materiales escritos con los que trabajar. Fuera quien fuera el boticario que la precedió, tenía bastante talento. Oye, ¿había alguna otra mujer ahí? Sí, señor. Por si sirve de algo. No habían estado en mucho estado para ser vistos por un niño pequeño. Tal disolución no era para los ojos de los niños pequeños. Es cierto que, cuando tenía la edad de Kyu, Mao Mao había estado más familiarizada con la cópula de hombres y mujeres que con la de, por ejemplo, gatos o perros, y cualquier rubor que pudiera haber sentido alguna vez ante la idea había desaparecido hace tiempo. Pero esto era diferente. Así que, mi madre está ahí dentro, ¿se veía bien? Sé que ha estado ocupada con el trabajo. Tras un segundo, Mao Mao respondió, me temo que no podría decírtelo. No sé a cuál de las mujeres te refieres. Kyu parecía abatido. No había mucho que Mao Mao pudiera decir. Creía saber qué mujer era su madre, pero no había sido capaz de decírselo. Supongo que así son las cosas, ¿no? Quiero decir que mamá está ocupada. Tal vez debería haberla esperado en el pueblo. Así que esa es su historia.
No sabía de quién había sido la idea, pero había sido una sabia elección. Mejor que se quedara en el pueblo de las termas que ver a su madre aquí. Tal vez incluso había sido idea de su madre. Si me disculpas, dijo. Oye. Kyu parecía estar a punto de decirle algo a Mao Mao, pero luego miró a su alrededor y guardó silencio. Fuera lo que quería decir, evidentemente este no era el lugar para ello. Si puedo, entonces. Sí, claro. Mao Mao volvió a su habitación. Pasaron varios días más, cada uno muy parecido a los demás. Lo único que le parecía realmente extraño a Mao Mao era que podía oír las voces de los niños fuera de su puerta. Kyu y los demás, tal vez. Cada vez que se acercaban, una dama de compañía los reprendía y los alejaba. Evidentemente, debían mantenerse alejados de esta sala. Supongo que lo entiendo. Los animales pequeños eran llevados a la habitación de Mao Mao con fines experimentales. Ella mantenía el lugar tan limpio como podía, pero no podía llamarse exactamente higiénico. Esto apesta. El olor provenía en parte de las ratas, pero a veces había un tufillo de algo más, algo vil. Un olor parecido al del estiércol de los animales o al de los huevos podridos. A menudo percibía el olor que subía desde las escaleras cuando la llevaban a la habitación de Senmei, tal vez estaban haciendo algo en uno de los niveles inferiores. Pensó en el Feifa desmontado que había visto en la aldea. Quizá también estaban investigando las armas aquí. Espero que no explote nada, pensó. Pero de momento no tenía tiempo para preocuparse por esas cosas. Los materiales dejados por el boticario anterior mostraban que, en la búsqueda de una droga de inmortalidad, se habían hecho muchos experimentos con respecto a una droga de resurrección también. Su predecesor no había estado lejos de ninguno de los dos, pero tampoco habían estado precisamente cerca. Sin embargo, Suirei había revivido con éxito en base a estos experimentos, así que habían tenido su valor. En cuanto a la droga que realmente importaba, el elixir de la inmortalidad, solo había las observaciones más básicas, productos de belleza y cosas que podían ayudar a purificar los sistemas del cuerpo. Bueno, ¿qué otra cosa se podía esperar? Después de todo, no existe la panacea. Nada cura todos los males. Del mismo modo, el deterioro del cuerpo humano puede ralentizarse, pero nunca detenerse. Llevar una vida decente, comer alimentos nutritivos y hacer ejercicio con regularidad, ese era el mejor método. Pero Senmei quería algo con lo que pudiera tomar un sorbo y rejuvenecer 10 años. Y eso no existe. Mao Mao lo entendía perfectamente, pero tenía su orgullo de boticaria, y está claro que no hacer nada no era una opción. Supongo que esto no es más fácil para ustedes que para mí, dijo a las ratas. Además, aunque estuvieran allí solo para que les hicieran pruebas de drogas, las alimentaban con regularidad, por lo que estaban más gordas que una rata normal. Tenían una pareja para la cría y mantenían al resto separadas, para que la fortaleza no se llenara de ratas. Consideró el hecho de que para juzgar si una droga de inmortalidad había funcionado, tendría que observar a la rata durante al menos la duración de su vida natural. Es suficiente para marearme. Según los materiales del último boticario, las ratas suelen vivir unos 3 años, quizá 4 en algunos casos individuales excepcionales. Y estoy seguro de que no voy a estar aquí durante 4 años. No obstante, se puso a hacer la comida de las ratas regordetas. En eso estaba cuando oyó una voz fuera. También había pasos, era la hora del cambio de guardia. Tal vez eso signifique que pronto podré comer. Ya sabía que el desayuno y la cena solían llegar después del cambio de guardia. Dejó el mortero y la maja, bostezó ampliamente y estiró los brazos, haciendo pequeños círculos con ellos. Entonces se oyó un golpe. Vio algo en el suelo junto al marco de la puerta. Cuando se acercó, descubrió un trozo de papel que parecía haberse metido debajo de la puerta. Lo abrió y encontró un mensaje con un garabato infantil: escapa a la carrera. Voy a sacar al guardia. El mensaje incluía un trozo de alambre, envuelto en un círculo para que encajara. Kyu, pensó Mao Mao. Tal vez se dio cuenta de que ella era un rehén,
o tal vez vio que incluso estar en esta fortaleza era una propuesta peligrosa. Ella no sabía cuál. Pero vio que, a su manera y a pesar de ser un mocoso, estaba pensando en ella. Por desgracia, el fino trozo de alambre no iba a ser ni mucho menos suficiente para abrir la puerta de esta habitación. Por un lado, no era como si no tuviera mucho alambre, y mejor, aquí dentro con ella. En cuanto al plan en sí, era tan simple e infantil como la escritura. Oyó la voz de Kyu al otro lado de la puerta. Luego, suéltame. Fuera lo que había pensado hacer para ocuparse del guardia, obviamente había fracasado. ¿Qué creías que estabas haciendo? Kyu estaba en una posición de asiento formal en el suelo, con la ropa ligeramente desarreglada por su pequeño alboroto. El guardia había llamado a Suirei, que había acudido a toda prisa al enterarse de que se había intentado liberar a Mao Mao. Igualmente, Mao Mao había sido arrastrada de nuevo fuera de su habitación. ¿Qué quieres decir?, dijo Kyu, tratando de hacerse el tonto. Suirei le dirigió una mirada fría y luego se volvió hacia Mao Mao. Tú le has metido en esto, ¿verdad? ¿Qué quieres decir?, preguntó Mao Mao, aplastando discretamente el trozo de papel que tenía en la mano. Oh. Eso es, estaba jugando como de costumbre cuando vi que el guardia de allí estaba flojeando. Eso es lo que pasó. Kyu no se arrepentía en absoluto, y Mao Mao pensó que su mejor opción era seguirle el juego. Incluso Suirei parecía reconocerlo. El único que parecía haberse atrincherado era el guardia, el mismo que había estado en la puerta de Mao Mao desde que ella había llegado aquí. ¿Me estás llamando mentiroso?, exigió Kyu. Suirei ignoró su protesta, pero le dirigió una mirada fulminante. ¿Así que realmente no fue nada? Entonces escucha, no quiero que vuelva a pasar nada. Sí, te escucho. El guardia seguía pareciendo poco complacido, pero bien estaba lo que bien acababa, siempre y cuando estuvieran de acuerdo en que todo estaba, de hecho, bien. Al menos se acabó, pensó Mao Mao. Pero no fue así. Dios, ¿qué es todo esto? Mao Mao sintió que una descarga de miedo le ponía la carne de gallina por todo el cuerpo. Un tac, tac de paso sonó por el pasillo. El dueño debía de llevar zuecos de madera para que resonaran así. El color de Suirei fue empeorando a medida que el sonido se acercaba, y no fue la única, Kyu y el guardia también palidecieron. Por eso Suirei se había esforzado tanto en terminar las cosas rápidamente. Y entonces Enmei estaba allí. Debía de estar recién salida del baño, pues tenía el pelo húmedo, atado pero no muy elaborado. Llevaba maquillaje, pero más fino de lo habitual, lo que daba la impresión de que se estaba sonrojando. Detrás de ella había dos damas de compañía y Lowland. Los ojos de Kyu brillaron por un instante al verlas. Su boca se movió, pero no emitió ningún sonido. Quizá una de las damas era su madre. Nada que justifique su atención, señora. No, por supuesto, dígame. Me interesa sobre todo saber por qué la boticaria no está en su habitación. Era obvio que las excusas a medias no iban a funcionar con Senmei. Suirei, plegándose a la realidad, dijo con brusquedad, tengo entendido que Kyu estaba jugando fuera de esta habitación y distrajo al guardia. Por pura forma, estaba preguntando a la boticaria por su perspectiva de los acontecimientos. Oh, ¿te has portado mal? La mirada de Senmei se posó en Kyu, cuyos ojos comenzaron a rebosar de lágrimas. Eso no servirá. Si no te comportas, tendremos que disciplinarte. Se puso delante de Kyu y le acarició la mejilla, con las afiladas uñas de jade de sus dedos pinchando su suave piel. Tal vez un pequeño golpe en el trasero. Lady Senmei, comenzó Suirei, pero se detuvo en medio de la frase. Continúa. Kyu es solo un niño pequeño. Y no hizo nada de importancia, se interrumpió, con una voz cada vez más tranquila. Kyu seguía observando a la dama de compañía detrás de Lowland, Suirei y Senmei. La mujer tenía una mirada vacía. Senmei ladeó la cabeza. Bueno, pero eso debe significar que alguien aquí hizo un gran alboroto por una cosa muy pequeña. Su mirada se dirigió al guardia. Desde luego que no, señora, dijo él.
No. Y, sin embargo, parece que usted es el culpable aquí. Y eso significa que hay que disciplinarte. En su mente, Mao Mao casi podía ver la cruel torsión de la boca de Senmei donde se ocultaba tras su abanico plegable. ¿Era posible que esta mujer obtuviera placer sexual infligiendo dolor a los demás? Tal vez un tiempo en la prisión de agua para pensar en lo que has hecho. Señora, cielos. Eso es indignante. Mao Mao no sabía exactamente qué era la prisión de agua, pero hacía demasiado frío como para obligar a alguien a permanecer en agua estancada. Mao Mao dudaba de que a Senmei le importara la razón, simplemente disfrutaba atormentando a la gente. Mao Mao no quería saber nada más de ella. Pero al mismo tiempo, la gente como Senmei la hacía enojar. Tal vez por eso estaba hablando antes de poder detenerse. Vieja bruja. Las palabras salieron en silencio de su boca, pero Senmei pareció oírlas claramente. Después de todo, ella era la persona más vieja del lugar. Casi antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido, Mao Mao estaba volando de lado, con la oreja y la sien palpitando. Cuando luchó contra el dolor lo suficiente como para abrir los ojos, vio a Senmei, roja como la remolacha, con el abanico levantado. Esto lo confirma. Soy una idiota, pensó Mao Mao. Pero su idiotez aún no había terminado. Le dije al chico que lo hiciera, dijo. El rostro de Senmei se contorsionó de rabia, parecía un mítico demonio guerrero. Alguien con menos corazón podría haberse mojado ante su expresión en ese momento. Pero Mao Mao tenía mucha experiencia con viejas crueles. Su problema era que esta vieja cruel no conocía la contención. A continuación, el abanico cayó con fuerza sobre su hombro. Otro boticario inútil, ya veo, le espetó Senmei, mientras Mao Mao le sujetaba el hombro. Senmei tomó aire, pero su ira obviamente no había disminuido. Muy bien. Tal vez podamos inspirar algo de arrepentimiento. Ponerla en la prisión de agua. Sí. Ahora estoy en problemas. Ella se lo buscó. Comprado y pagado. Tal vez debería haber mantenido la boca cerrada, sin preocuparse por Kyu o el guardia. Pero allí había otro idiota como Mao Mao. Pero Lady Senmei, entonces nos quedaremos sin boticario otra vez. Senmei hizo una mueca ante las palabras de Suirei. Suirei dio un paso adelante como si fuera a decir algo más, pero el abanico bajó rápidamente sobre su hombro. No te muevas sin que te lo digan. Mis sinceras disculpas, milady. Sin embargo, el abanico volvió a caer, esta vez sobre su frente, donde le abrió la piel, produciendo un hilillo de sangre roja. Senmei agarró a Suirei por el pelo y la arrastró cerca, de modo que quedaron cara a cara. Justo cuando Mao Mao se preguntaba qué podría ser, ella lamió la sangre que fluía de la frente de Suirei. Mao Mao no sabía qué pensar. Por muy noble que sea la sangre, una vez manchada no puede volver a estar limpia. Senmei escupió la combinación de sangre y saliva en un trozo de papel, y luego lo arrojó a Suirei. No puedo seguir usando esto, dijo, tirando el abanico que llevaba en la mano. Una de las damas de compañía le tendió inmediatamente otro. Llevaban siempre una provisión. ¿Acaso Senmei golpeaba a la gente con tanta frecuencia? Suirei se secó la frente con un pañuelo, pero no se movió. Simplemente se quedó allí, con los ojos fijos en Mao Mao. Parece que tiene un fuerte sentido del deber, pensó Mao Mao. Suirei actuaba como si se sintiera responsable de Mao Mao. Es cierto que en parte se debía a su propia curiosidad el hecho de que la boticaria estuviera ahora atrapada en esta fortaleza, pero no obstante, Suirei estaba obviamente tratando de protegerla. Pero se enfrentaba a una fuerza demasiado maligna. Loulan se puso detrás de su madre, con el rostro impasible mientras decía, «Querida madre», Senmei no levantó la vista del juego con su nuevo abanico. «Sí, ¿qué?» «Ya que nos hemos tomado la molestia de tenerlo preparado, quiero usar». «Ya sabes». «Hace tanto tiempo que no le damos un buen uso, ¿qué es, ya sabes?», se preguntó Mao Mao. La forma en que Loulan hablaba lo hacía sonar profundamente significativo. «Ah. El Taibón», dijo Senmei.
Suirei se encogió visiblemente. ¿Taibón? Le sonaba vagamente, pero Mao Mao no recordaba bien lo que era. Es un poco pequeño, pero ciertamente lo suficientemente grande para una persona. Creo recordar que nuestra última prueba fue bastante efectiva. Esta vez miró a Suirei, cuyo rostro se ensangrentó aún más, y que apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Sí, vamos con eso hoy, dijo Zenmei con una sonrisa. Miró a los dos guardias que la acompañaban. Cada uno de ellos tomó uno de los brazos de Mao Mao y la arrastró. Mao Mao se encontró con que la llevaban al sótano de la fortaleza, bajando una escalera de peldaños angulares de piedra hasta un lugar bastante húmedo. Había una puerta de madera que daba a una habitación circular de unos 2 kan, 3,5 metros, de ancho. El suelo estaba hundido unos 2 saku, 60 centímetros, pero por lo demás no parecía haber nada en él. Los guardias metieron a Mao Mao en la habitación y colgaron una lámpara en una de las paredes. El techo estaba muy por encima de su cabeza. Había una única ventana, muy lejos de su alcance. Lo siento, chica. Órdenes de Lady Zenmei, dijo uno de los guardias. Sonaba comprensivo, por lo que valía. Introdujeron una gran caja de madera en la celda. El guardia la miró, profundamente incómodo. Luego abrió la tapa e inmediatamente se agachó y cerró la puerta. Algo se retorcía y se retuerce dentro del cofre. Algo que intentaba desesperadamente salir a la luz. Ah. Ahora lo veo. Sí, había oído hablar del Taibón. Era una forma de castigo inventada por un rey loco en alguna época antigua. Se cavaba un gran agujero y se metía al criminal en él. Un agujero ocupado por criaturas como la que ahora se retorcía dentro de la caja. Mao Mao se estremeció y sintió que se le ponía la piel de gallina. Ahora sabía por qué Suirei tenía tanto miedo a las serpientes. La cosa que se retorcía levantó su cabeza en forma de hoz de la caja. Una lengua larga y roja salió de su boca. La observó con ojos húmedos, pareciendo una cuerda viva. Algunos insectos pequeños salieron del cofre, seguidos de una rana que croaba. Mao Mao se echó a reír. Ja ja ja. Sus ojos se desorbitaron, una sonrisa le partió la cara de oreja a oreja. ¡Qué criaturas tan hermosas! Hacía mucho tiempo que no veía nada parecido. Sin dejar de reír, Mao Mao se quitó la vara del pelo y sacó la horquilla de los pliegues de su túnica. De la caja estalló un innumerable desfile de serpientes e insectos venenosos.